Hola, el siguiente timeline que he desarrollado para ustedes es acerca de la vida de Alfred Russel Wallace, naturalista nacido en 1823, y mostraré en este timeline sus principales aportes al naturalismo y a las teorías que pudo concretar. Nace en 1823, el 8 de junio, en Gales. Eh, Comentaban que tenían relación con la familia de William Wallace, quien generó un proceso libertario en Gales. Y, pero lo que podemos decir en términos generales que es que Wallace nació en lo que se llamó la era victoriana, la Inglaterra victoriana, que fue la época de la reina Victoria de 1837 a 1901, y es una característica general porque hubo un proceso industrial y ferroviario, porque fue todo el proceso grande de la revolución industrial que nosotros conocemos. Hubo dos grandes epidemias del tifus y cólera, que esto también influyó mucho en lo que iba a suceder más adelante, lo vamos a comentar en la vida de Wallace. Y lo que encontramos también es que hubo un movimiento obrero muy importante, o sea, un movimiento social que también vamos a ver cómo influyó en la vida de Wallace. El hecho es que esta Inglaterra victoriana marcó toda su vida, porque él nace el 8 de junio de 1823 y él muere en 1913 a los 90 años. Entonces su recorrido histórico es que a los 13 años, en 1800 abandona la escuela, en 1836 abandona la escuela y llega a Londres y comienza su aprendizaje como constructor y agrimensor. En 1844, cuando tiene 20 años, trabaja como agrimensor, pero en la par también consigue un cargo como profesor en un colegio donde enseñó dibujo, cartografía y agrimensor. Y aquí narran cómo él comenzó a tener interés por la teoría. La biblioteca se acerca, comienza a leer el principio de población de Malthus y comienza a generar comunicación con Henry Walter Bates, que fue quien le enseñó a recoger insectos. Mientras tanto, se hace cargo de la empresa del hermano, porque su hermano muere cuando él tenía 21 años, entonces él se carga de una empresa que era de ingeniería civil. Comienza a tomar mediciones de ferrocarril. En 1846 compra una casa cerca donde él vivía, y como el trabajo era en gran parte en el aire libre, él ya había mostrado interés por la entomología, porque le habían enseñado a recoger los insectos. Entonces él comenzó a generar correspondencia con Henry Bates. Eh, Leyó vestigios de la historia de la natural de la creación de Robert Chambers, y a partir de esta teoría y de estos escritos él tenía correspondencia con Bates, y Bates le genera el tanta inquietud por los exploradores y los naturistas, que miren cómo cuando él está del año 44, que se hace cargo de su empresa, hasta el año 48, a los 4 años, ya tiene 24 años, él decide zarpar como naturalista con Henry Bates en el buque Minchef en 1848, y esto marcará el corte de su vida. Definitivamente aquí tenemos un corte de su vida, pero vamos a ver cómo el hecho de haber trabajado como agrimensor y levantando planos, en fin, esto también va a ser una época muy interesante de aporte en la vida de él. Se va a Brasil, a Belém, a recoger insectos y venderlos. Los recoge para venderlos en el Reino Unido, van por el Río Negro, y la teoría con que se mueven en ese momento tanto Bates como Wallace es la que había en el entorno. Estudiaban la transmutación de las especies. Eh, Cómo el cambio de una especie, cómo cambia una especie a otra, y era una teoría que se hablaba como gradación regular. Y esta teoría de Jean-Baptiste Lamarck era lo que en ese momento estaba en fundamento, y con esta teoría comienzan a recoger todo lo que ellos y observaciones que hacen en la recolección de los insectos. Hacia alrededor del rumbo que tomó y el Río Negro, él comienza a vislumbrar, y con la experiencia que tenía relacionada con la hechura de los mapas, él vislumbró como el río Amazonas o el otro río se iba generando unas áreas donde se generaban algunas especies
y va construyendo lo que más adelante él encontraría la distribución de las especies. Su hermano menor se une al año de haber llegado acá a Brasil, él muere de fiebre amarilla, lo que demuestra que no era ninguna tarea sencilla por hacer. Pero en 1852 retorna al Reino Unido, estuvo del 48 hasta el 52 y el barco se hunde. Cuando tenía 29 años el barco se hunde, él alcanza a recoger algunos diarios y algunas especies. Y después de su llegada a Londres escribe 6 ensayos, 2 libros. Lo comienzan a contactar como naturalista y aquí es donde conoce y se contacta con Charles Darwin. A los 30 años él escribe en 1853 el libro Los monos en el Amazonas y desde 1848 hasta 1854, o sea, desde que tenía 24 años hasta los 31 años, él vuelve a tomar la decisión de viajar. Entonces ahora se va hacia el archipiélago malayo. A los 32 años llega a Sarawak, a Borneo, y comienza a estudiar y miren cómo él cuando estuvo en Amazonas ya tenía o estaba estudiando la determinación de las especies. Cuando llega a Sarawak ya comienza a configurar mucho más la distribución geográfica y geológica de las especies y comienza a hablar de la biogeografía. Él propone factores geográficos que generan esa distribución de especies y en 1855, al año de haber estado ya en el archipiélago, propone la ley Sarawak. La ley Sarawak, cada especie ha existido coincidiendo con el espacio y el tiempo con especies estrechamente relacionadas. Al mismo tiempo, con estas observaciones que él hace, él recolecta 125.000 especies, 1.000 no identificadas, 8.000 escarabajos, 13.100 arañas, genera una distinción de una rana voladora que le llamará la rana voladora Wallace, pero también los historiadores hablan como él no estaba interesado por las plantas, no recoge plantas, porque también tiene una crítica general que en ese momento se recogían estas especies era por negocio. Él propone también, a los 36 años, él propone la frontera sociogeográfica y habla de la línea Wallace. La línea Wallace, como ustedes ven, en este momento estamos en Sarawak, el archipiélago malayo, entonces ya tiene aporte de la ley Sarawak, la configura ya las zonas biográficas y habla de la línea Wallace, la distinción entre en el archipiélago malayo de hacia un lado era un tipo de especies y hacia otro lado en esas islas otro tipo de especies y esa es la que llamarían la línea Wallace. Es así como en 1858, a los 36 años, le envía, como se tranza cartas con Darwin, le envía una carta donde en este artículo habla de la selección natural. El artículo se titula sobre la tendencia de las variedades a diferenciarse indefinidamente del tipo original. Y con este artículo Darwin le escribe a Liddell, no pudo haber escrito un mejor resumen en los términos sobre lo que vendría a ser la selección natural. Y él lo que propuso fue, lo dicen que fue donde planteó su teoría de la selección natural en la isla Sigolo, que en ese momento se llamaba la Ternate, donde él hablaba por qué las especies, las inquietudes sobre cómo las especies cambiaban con otras nuevas diferencias, cómo se adaptaban a otros modos de vida, porque unos mueren y otros sobreviven, porque hay cambios modificados, situaciones cambiantes, que influye el aislamiento, cómo el más adaptado sobrevive, cómo hay generarse cambios necesarios para la adaptación de especies. Y con todas estas características es donde le envía a Darwin este artículo y es presentado el 1 de julio de 1858 a la Sociedad Linneana. Darwin toma este artículo y lo envía a publicación y lo presenta a Wallace como co-descubridor. Wallace describe la selección natural como el mecanismo de retroalimentación que mantendrá las especies adaptadas al entorno, que muchos ya en 1950 permitiría alimentar todo lo que fue la teoría de sistemas. Le dio importancia a la influencia del medio para formar a la especie, para adaptarse al entorno local, pero era ese entorno el que formaba esta selección. Mientras tanto, Darwin publica La selección de la especie, la teoría de la selección natural, donde la competencia entre individuos de la misma especie para sobrevivir
y reproducirse lo que va a generar esta selección natural. Algunos dicen cómo se complementan las dos teorías, otros hablan simplemente que lo que hizo Darwin fue desbancar casi todo lo que hizo Wallace, cosa que no es cierta, pero lo que se va entendiendo más es que realmente todo lo que hoy podemos entender como la selección natural fue un complemento de dos pensadores, dos naturistas al respecto. De esta manera, Darwin involucra a Wallace en todo su desarrollo. Otros también dicen que simplemente Darwin era más conocido, tenía más prestigio, en fin. Mientras tanto, si Wallace no hubiera tenido el prestigio que tuvo Darwin, pero hay una historia interesante. Los mismos historiadores reconocen cómo Wallace se sintió muy halagado porque Darwin lo incluyera, aceptó esa inclusión y siempre estuvo muy de acuerdo, no solamente con la teoría, sino respaldar casi que el trabajo que hizo Darwin. A los 40 años retorna, después de estar en Sarawak, en fin, en Borneo, retorna a Londres, comienza a dar conferencias en la Sociedad Zoológica de Londres, donde los demás comienzan a encontrarlo muy acorde con lo que se estaba presentando con la teoría natural. Y a los 43 años, 3 años después, él se acerca al espiritualismo de los 61 al 65 y comenzó a acercarse a teorías como la frenología, el espiritismo, la hipnosis. Escribió un artículo sobre la teoría del ser humano, el origen de las razas humanas y la antigüedad del hombre, eh, deducidas de la teoría de la selección natural. A Darwin esto le molestó mucho, no estuve de acuerdo con estos escritos de Wallace, donde simplemente dijo que esto no era parte de la evolución, porque la evolución no es antropocéntrica ni es teleológica. Aquí ya podemos ver que también en la historia del naturalismo ocurrieron grandes distancias también, pero de nuevo algo interesante que narran los historiadores, perdón, es como a Wallace le encantaba generar este tipo de contradicciones. Él se sentía muy cómodo generando eh, precisamente momentos para generar con sus grandes cercanos pensadores puntos de posición que permitieran enriquecer las diferentes discusiones. Se casa en 1866 a los 44 años. A los 47 años publica El Archipiélago Malayo, el diario de exploración científica, y a los 54 años publica el libro en 2 volúmenes, La distribución geográfica de los animales, donde ya habla de las pinturas, profundidades, donde las islas de los océanos, cómo están distribuidas, en fin. Al siguiente año, al 78, publica La naturaleza tropical y otros ensayos, pero aquí es donde habla exactamente del impacto del hombre sobre el medio ambiente, donde habla precisamente cómo la destrucción de los cultivos por los cultivos de té puede generar unos grandes daños, la deforestación en Sri Lanka, cómo puede empobrecer el suelo, en fin, y cómo el hombre está en una posición única para generar conservación. Esto es uno de los aportes más grandes que le hace en términos del hombre y el medio ambiente. A los 59 años recibe una pensión por contribución a la ciencia, que fue muy polemizada también. Él ya se abre completamente y comienza a hablar en torno se opuso al evolucionismo social, a la eugenesia, a la que la sociedad corrupta, la sociedad contemporánea era corrupta e injusta, muy parecida a la nuestra. Habla sobre el sufragio, sobre los peligros del militarismo, sobre la democracia, en fin. Ya aquí se abre como un pensador y cuando tenía 64 años, y miren que han pasado ya desde cuando tenía 31 años, que está en el archipiélago malayo, que vuelve cuando tiene 40, solamente vuelve a viajar a los 64 años. 24 años después, donde se va 10 meses a Estados Unidos, conoce a Alice S. Wood y con ella comienza a trabajar, explora las montañas rocosas y saca la teoría o presenta la teoría de cómo la glaciación puede explicar similitudes en la flora. Da conferencias sobre darwinismo, biografía, espiritualidad, reformas, y en el 89 publica el libro El Darwinismo. Ya tenía 67 años y
se declara socialista, pero un socialista que seguía a Robert Owen, que para nosotros es muy lejano porque nosotros tenemos una visión muy centrada solamente en el marxismo, pero lo que hace Wallace es hablar sobre Robert Owen, que está relacionado sobre el bien social en las comunidades y la cooperación como un elemento para poder generar equidad, y esto que él comenzó a trabajar por acá sobre el impacto del hombre con la naturaleza. Defiende la selección natural y por supuesto presenta temas con los que no está de acuerdo con Darwin, pero lo interesante es que él podía que no estuviera de acuerdo, pero lo que hace es enriquecer las diferentes teorías que hace acá. Por ejemplo, habla sobre la coloración animal, la coloración protectora, los colores de las aves y las plantas. Propone 3 leyes del mimetismo, la percepción del color. Propone 5 categorías de protección para los animales: de alerta, especial, defensa, mimetismo, sexuales. Y propone también la teoría relacionada con el efecto Wallace, cómo dos poblaciones pueden ir creciendo, en un momento se hibridan, pero resulta que no tienen las suficientes características para seguir en adelante, el entorno no le deja seguir y simplemente se crean barreras para que esto no suceda más, y es lo que comenta sobre o presenta sobre el efecto Wallace. Cuando tenía 71 años, en 1893, es nombrado miembro de la Royal Society. Cuando tenía 86 años se publica La habitabilidad en Marte. Tiene un gran interés ya por la astronomía, el universo y la relación con los humanos. Y esto se junta mucho con lo que él llegó a escribir sobre la teoría del ser humano, que la razón de existir del universo era el ser humano, y que también como la selección natural no alcanza a explicar el desarrollo de la conciencia, la mente humana, la presencia de los genios, el humor, en fin. En 1908, con 87 años, recibe la medalla Darwin-Wallace, donde ya habla de la inteligencia del naturista como una categoría importante para generar precisamente este tipo de descubrimientos. Y a los 90 años muere, en 1913, el 7 de noviembre. Publicó 22 libros, 747 publicaciones, de las cuales en 508 fueron en revistas científicas, 191 en la revista Nature. Un cráter de la Luna lleva su nombre, lo mismo que en Marte. En diciembre del 2009 se crea todo un repositorio, lo mismo otro repositorio, Wallace Fund Info, donde están muchos de sus escritos. Y al final se reconoce a Wallace como el hombre de las Islas de Borneo. También lo hablan como un hombre que trabajaba 20 horas al día en sus colecciones y era un coleccionista, un colector. Lo consideran un particular curioso, alguien que tenía muy interés, un antropocéntrico cosmólogo, un biólogo protoconservacionista o un evolucionario cosmológico. Son categorías que después han surgido sobre él. En resumen, ¿qué tenemos sobre los aportes que generó? Generó el primer aporte, crear un estilo de vida disruptivo, naturalista. Lo vimos cuando tenía 24 años, dejó todo atrás y comenzó su vida como naturalista. El segundo aporte, configurado con la línea Wallace, la ley Sarawak y la selección natural. El tercero, las zonas biogeográficas. El cuarto, el efecto Wallace. El quinto, la ley de mimetismo, las categorías de color animal. Fue capaz también de generar la construcción de ciencia de manera colectiva. Lo vemos en la medalla Darwin-Wallace y la publicación del darwinismo. Nunca rechazó y nunca peleó ni contra Darwin ni contra lo que se generó alrededor de posiblemente una posición antagonista en ningún momento. Y tuvo 3 momentos muy interesantes: cuando va al Amazonas, cuando tenía de 24 a 31 años, cuando va al archipiélago Malaya, donde sale su artículo del 31 a 40, y pasan luego unos 24 años cuando va a Estados Unidos. Tenemos como él, en sus otros elementos de aportes que generó, el impacto del hombre al medio ambiente cuando tenía 56 años, que son como los hitos
de teorías. Cuando tenía 39, se fue en contra de la eugenesia, de la evolución social, evolucionismo social. Cuando tenía 67, a la cooperación con Robert Owen en el socialismo. Cuando tenía 43, a la teoría del ser humano muy antropocéntrica, del espíritu humano y la razón de ser del universo. Esos son los grandes aportes que nos dejó Wallace. Y aquí damos por terminado el timeline que desarrollamos.